Pablo José de Arriaga escribió que Pacaricuk era un rito por el cual los indígenas velaban toda la noche a los difuntos, durante 5 días. El ritual consistía en derramar por el suelo harina de maíz blanco para poder observar si el difunto volvía, a través de las posibles pisadas que dejaba en la harina. En el mundo andino, primero de que conocemos de que existen en algunas montañas los minerales, esta montaña tiene venas, son ríos que también existen en el subterráneo. Se comunica. Existen lagos que se comunican en el Urim-Pacha. Animales, hablando de los animales, estos estarían los espíritus malos, son espíritus no más pueden ser aire, pero que se convierten en horas no adecuados saliendo a la superficie, medianoche, toparte con algo. Como tenemos lagos, ríos en el Urim-Pacha, entonces cuando la persona muere, se entierra el cuerpo en la Pachamama, no en el Urim-Pacha, pero como el cuerpo está aquí, y el espíritu, su alma va vagando, va caminando, llorando, apenándose, pero lo que hace, como el cuerpo entró, en el mundo andino se dice que uno de los espíritus, que es el centro, el corazón, el espíritu del centro empieza a salirse porque le dejan al cuerpo, salen. Los 3 espíritus, porque el soplo ya no existe, desapareció el aliento, solo quedaron 2, de esos 2 salen, pasan por estos lagos, su camino a veces por el río, suben y se encarnan en los picos más altos. Estos picos, ellos también son los protectores de todos los recursos que se tiene en la Pachamama, ellos son los que cuidan. Cuando muere siempre la persona va acompañado con un perro para pasar el lago, tiene que cruzar, el perro nunca se ahoga, nunca se hunde, siempre saca la cabeza, va estirando para llevar el espíritu de la persona. Los incas creían que la vida continuaba después de la muerte, así que vivían despreocupados acerca de la muerte ya que pensaban que solo era un pasaje hacia la otra vida y solo pensaban que morían cuando el cadáver no estaba completo o quemado. Y a esta persona se le llamaba Kamaken, creían que éste se reencarnaba en otro ser vivo que estuviera por nacer. Como creían que continuaba la vida después de la muerte, enterraban a sus muertos con objetos curiosos, donde resaltan amuletos, ídolos, santuarios, morada confortable y un ajuar adecuado para afrontar la nueva vida que les esperaba, y entre la comida que depositaban está el maíz. Si no encontraban la comodidad que ellos esperaban, los difuntos volvían a arrastrar el alma de algún pariente para no sentirse solo. Los difuntos eran sometidos a un proceso de embalsamamiento parcial y el clima ayudaba a que no se descompongan y eran colocados en posición fetal. Corresponden a una forma característica del grupo de vasijas cerradas. Tienen el cuerpo globular profundo, que hacia la parte superior termina en una abertura estrecha cóncavas, que terminan en un labio redondeado o ligeramente adelgazado. El diámetro promedio de los cuerpos es de 145 a 200 milímetros en su parte media. En la parte inferior presentan base redondeada, plana o de pedestal anular. En un solo caso, el cuerpo de la jarra es globular aplanado, con planta oval. La funeraria, en esta época, marcó un hito en nuestra historia, ya que los rituales funerarios de los virreyes eran acontecimientos importantes. Asimismo, los rituales funerarios se desarrollaban en las iglesias, llamadas catacumbas. Las celebraciones se desarrollaban en los sótanos de las iglesias, creándose así canales subterráneos que intercomunicaban distintos puntos de la ciudad. En esta época también se inaugura el cementerio presbítero maestro, donde encontramos manifestaciones artísticas en las esculturas y también encontramos a personajes ilustres. La funeraria de la cultura indígena, en la época del virreinato, no se vio afectada en los primeros años de la conquista.
Los indígenas seguían manteniendo sus costumbres, tales como explica Gabriela Ramos en Funerarias de Autoridades Indígenas en el Virreinato Peruano, en un texto informativo de la Universidad de Cambridge y Newnham College. La existencia de una vida después de la muerte no era ajena a la costumbre indígena. Por lo tanto, darle protección a sus difuntos al morir era un ritual característico y normal, donde parte del ritual era sacrificar a sus sirvientes y sus esposas, para que realicen el viaje en compañía. Enterrarlos con armas y sus pertenencias era para darle protección. Una de las principales fue la iglesia de San Francisco 1537 y 1673, las funerarias tomaron el nombre de catatumbas que se encontraban debajo de la capilla de la iglesia y se empleaban para enterrar a los muertos. Cuando don José Antonio de Abascal y Souza llegó a ser virrey de Perú en 1807, se dio la discusión sobre el repositorio de los muertos debido a la higiene y salud, por lo que se dio la idea de crear camposantos fuera de Lima. Los cementerios más conocidos de Lima fueron el Presbítero Maestro, el del Ángel, el de la Planicie, el Británico, el de Surquillo, mandados a construir por la sociedad o las empresas, donde se encontraban a los personajes más importantes del Perú como presidentes, inmigrantes, intelectuales y héroes caídos en guerras. La mayoría personajes históricos que estaban a vista de todos. Con el tiempo vino la inmigración de europeos, donde surgió el gran problema para los católicos. En 1827 el problema fue que en Lima todavía no existía un cementerio no católico y fue allí donde se construye el primer cementerio católico, donde se encontraron diferentes nacionalidades como alemanes, polacos, austríacos, daneses, húngaros y muchos otros como también innumerables religiones. Aparecen los cementerios en los conos de Lima. Estos cuentan con gran espacio para poder enterrar a todos los posibles muertos. Cada cementerio ofrece una pequeña misa para el muerto antes de ser enterrado, donde asisten los conocidos y familiares. Presbítero Maestro es un cementerio muy novedoso en nuestra ciudad. Este cementerio guarda 200 años de historia y una gran cantidad de memorias, y además, es considerado el primero cementerio civil de América. Podemos encontrar héroes de nuestra historia.